Buenas noches, señores. Inge, buenas noches, doctor. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, creo que están ya la gran mayoría en esta clase número 13. Estamos ya pues avanzando ya en la recta final. Y el día de hoy vamos a continuar con los trabajitos pendientes que cada uno de ustedes les corresponde. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando. Hoy día nos quedamos en Ortega. Estamos con Paredes, ¿verdad? Ya, muy bien, Elvis. Compártenos en pantalla grande. Ayúdanos poniéndole en grande, Elvis. Listo. Bueno, vamos a poner atención, ¿sí? Lo que nos indica el compañero. Y por favor, recuerden habilitar sus camaritas. ¿Sí? Vamos a ir trabajando ahí. ¿Qué pasó, Elvis? Doc, ¿me escucha? Ya, ahí, muy en grande. ¿Ya se está compartiendo? Sí, ponle en pantalla grande. Ya, muy bien. Ya está en pantalla grande, Doc. Sí, vamos ahí. Con todo, bueno, voy a hablar sobre mi autoinstruccional, que trata sobre la determinación del tamaño de los implementos y la selección del tractor. Como objetivo, identificar los aspectos que se deben tener en cuenta en la selección y determinación de la maquinaria agrícola. Tenemos que la determinación del tamaño de los implementos en sí, para definir el tamaño de los implementos, es necesario conocer el rendimiento o producción del trabajo ejecutado por la combinación del tractor del implemento. En sí que el rendimiento se expresa en unidades de área, por unidad de tiempo, viceversa, y se determina con esta fórmula. R es igual a V por EF, que en sí R es igual al rendimiento, F es igual a la eficiencia expresada como porcentaje del tiempo total utilizado en la labor, y la V es la velocidad de operación. Y también aquí hay un dato de la A, que es el ancho del corte del implemento, que ya mismo también le diré. Las velocidades de operación tienen un rango aproximado para cada labor. De otra parte, la eficiencia de cada labor depende también principalmente de la habilidad del operario y tipo del implemento. Acá tenemos que la ecuación que R es igual a V por A por F, EF, se obtiene el valor de A, que corresponde al ancho del corte del implemento. Aquí, como se puede ver la fórmula, A es igual a R sobre B por F. Esta fórmula nos permite en sí despejar el valor de A, que es el ancho del implemento, que es la característica que se requiere averiguar. El rendimiento requerido para cumplir la tarea propuesta se obtiene al dividir esta área, que va a trabajar por el tiempo disponible. Aquí está. ARR es igual a área de trabajo sobre el tiempo disponible. También les voy a hablar sobre, aquí están aquí los datos donde podemos, la eficiencia también depende del operario, como dije antes. Aquí está la labor de labranza en la arada, la velocidad y la eficiencia de algunas labores mecanizadas, eso sí, labores de labranza, siembra, labores culturales. Regrésale un ratito a la anterior diapositiva. Ahí está. Donde está el cuadrito. Yeah. Ahí está el cuadro, las velocidades de operación y eficiencia. No se observa en la pantalla. No sé si solo soy yo o...
No, no se observa, doctor. ¿No se ve? No, No, está no se ve. está como un video ahí, una pantalla de un video. Es ahí. ¿Ahí? Ponle en grande ya. Bueno, así como indica el compañero en este cuadrito, Dice- sí, nosotros podemos tomar las referencias de estas diferentes velocidades que nosotros vamos a reemplazar básicamente en las fórmulas que nos indica el compañero. ¿Sí? La eficiencia nunca va a ser del 100%, ya que, como indicó, depende del tipo de operario, ¿sí? Y también dependiendo de la maquinaria e implementos que se quiera emplear en las actividades. Pero nunca nosotros vamos a tener el 100% de eficiencia, porque nunca se puede acceder en la totalidad de los terrenos. En muchas áreas a veces se dificultan los virajes, ¿sí? O las ondulaciones, dependiendo de la topografía. Entonces esto hace que no se pueda marcar como eficiencia al 100%. Entonces, si nosotros tomamos una labor, en el caso, por ejemplo, de una rastrillada, vamos a emplear, ¿no es cierto?, la velocidad de 4.5 a 8.8. Ya depende del operario y de la máquina que nosotros estemos trabajando, del tipo de tractor. Entonces ahí nosotros vamos a ir reemplazando con la eficiencia y vamos a obtener el ancho que nosotros vamos a necesitar para esta actividad. Igualmente para siembra y labores culturales, nosotros podemos tomar en cuenta este cuadrito, ¿ya? Sigue, Elvis. Ok. También le voy a hablar sobre la selección del tractor, que actualmente es una explotación agropecuaria. Es fundamental determinar el tipo y cantidad de tractores que se deben obtener para atender en forma eficiente las labores mecanizadas que se presentan. Teniendo en cuenta los costos de los tractores, es preciso realizar estudios de selección del tractor, como con sumo cuidado y técnica, para la cual se deben tener en cuenta estos dos siguientes factores, que son la potencia mínima del tractor y los tipos de potencia de un tractor. Aquí les voy a hablar sobre la potencia mínima del tractor, que en sí se entiende a la capacidad de ejecutar un trabajo a una velocidad determinada. La potencia del tractor en sí se mide en caballos de fuerza, como ya sabemos, en la barra de tiro, y se puede calcular mediante esta fórmula, que es la que aquí, donde F es igual a la potencia necesaria o fuerza requerida para llevar a cabo cierta labor en el campo o para ocasionar un implemento y colocarlo en posición de trabajo. La V, que es la velocidad de operación en kilómetros por hora. Y 273.74 es una constante, es decir, que ese valor no va a cambiar. ¿Qué más? Tenemos aquí estos otros factores en sí, que la resistencia al rodamiento, que es la fuerza que se opone al suelo y gira al giro de las llantas, y se mide en kilogramos. Para calcular esta resistencia al rodamiento en sí se aplica la siguiente fórmula, que es RR, que es igual al peso sobre las ruedas en toneladas por el factor de la resistencia al rodado en kilogramos por tonelada de peso sobre las ruedas. Y la resistencia ayuda dada por las pendientes, que es la resistencia que se asciende a la gravedad que se debe vencer cuando en sí marcha hacia arriba y actúa sobre el peso total del tractor. Aquí tenemos la fórmula: P es igual diferencia de nivel entre dos puntos por 100 sobre la distancia horizontal que los separa. Cabe decir que este resultado es dado en porcentajes, tanto la resistencia como la ayuda en las pendientes en sí se calcula en forma empírica, determinando que por cada un porcentaje de desnivel se produce una fuerza adversa o favorable de 10 kilogramos o toneladas de peso del tractor. Los tipos de potencia de un tractor: tenemos la potencia disponible y la potencia utilizable, que en sí la potencia disponible es la suministrada por la máquina para ejecutar cierta cantidad de trabajo. Cabe también decir que hay que tomar en cuenta que no solamente es la fuerza de un tractor, sino que también la velocidad con la que se mueve y se efectúa la operación. Un ejemplo mismo de esto: existen las variaciones en sí de la velocidad, la potencia y la fuerza en la barra de tiro,
de acuerdo con el número de revoluciones por minuto. Quiere decir esto, ay, ¿dónde está? Que la velocidad en sí, todo esto varía. Como se puede ver aquí, los kilómetros por hora, la fuerza de tiro, la potencia. La velocidad va a hacer que esto varíe, que cada dato de esto varíe, como la fuerza de tiro, la potencia y las revoluciones por minuto del cigüeñal, como se aprecia aquí en este ejemplo. Va a haber variaciones de potencia. En la potencia utilizable, prácticamente es la potencia disponible, pero considerando las restricciones impuestas por las condiciones de trabajo, es decir que, digamos que cuando que es la capacidad que tienen en sí las ruedas para aferrarse a la superficie del suelo. Prácticamente ahí la llaman el agarre. Cuando es máxima la fuerza utilizable en la barra de tiro de un tractor de las ruedas, se halla una sembradora sobre tierra suelta, teniendo en cuenta que el peso del tractor es de 5.300 kilogramos, de los cuales el 71% actúa sobre las ruedas propulsoras. Aquí se parte de la fórmula, que es la fuerza de tracción utilizable, que es igual al peso sobre las ruedas propulsoras por el coeficiente que se tiene como reemplazando 5.300 por 0.71 por 0.45, el resultado es 1.693.35 kilogramos. Y aquí tenemos los datos del coeficiente de agarre y los tipos del suelo. En conclusión, el criterio del técnico, con la ayuda de catálogos e información sobre la disponibilidad de implementos en el mercado, define en sí los equipos que se deben adquirir. También al adquirir o tener algún implemento es necesario llevar datos de rendimiento para obtener los beneficios del mismo. Recordar que los equipos deben garantizar la relación de las labores oportunas de forma que mantengan en cada caso la velocidad de trabajo adecuada a las condicionantes y la capacidad de trabajo resultante. Recuérdese que la capacidad operativa de un determinado equipo viene determinada por el producto de la velocidad real de avance y la anchura de trabajo. Para un buen desempeño de cualquier implemento agrícola es necesario identificar los aspectos que se deben tener en cuenta en la selección de maquinaria agrícola, ya que logramos obtener buenos rendimientos y eficiencias al momento de trabajar. Aquí están las preguntas. Gracias por la atención. Ya, eso es todo. Están las preguntas. Sí. Ya, bueno, veo que Pongo las preguntas. no ha tomado, preguntas, hubiera sido bueno que ponga los ejemplos un poco más para que se demuestre mejor las... Claro que sí, quería ponerlo, pero me resultaba un poco difícil. Ya, sí, bueno, con todo, compañeros, ustedes tienen esa información en el PDF. Este es un temita que hay que ponerle bastante interés, digamos, para tomar en cuenta estos cálculos que se pueden necesitar en el tema de selección del tractor o a su vez en lo que nos indica el compañero, ¿no es cierto?, en la potencia mínima del tractor, tanto en la resistencia del rodamiento. Son factores que van a influir en el trabajo, ¿sí? Si es que hay pendiente, igual un tipo de resistencia que se puede calcular para que se obtengan los datos reales del tiempo y la velocidad requerida para esta actividad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden determinar inclusive los tipos de potencia, como hablaba el compañero, tanto la potencia disponible como la potencia utilizable. Y en esta parte del PDF existen ciertos ejemplos que están bien desarrollados y bien explícitos ahí para que ustedes puedan recapitular, digámoslo, y puedan entender mejor esta parte,
¿sí? Porque es un poco confuso realmente si solo así brevemente nos basamos en estas explicaciones de las fórmulas. Muchas veces se van a, a confundir, como les digo, ¿no? Pero si lo leemos más detenidamente y tomando en cuenta esos ejemplos, ustedes van a comprender mejor. Esto lo encuentran en la página 160 del PDF, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta, inclusive había puesto yo en un foro, creo, en alguna actividad, ¿sí? Que tenían que mirar un videíto, si se recuerdan y ahí estaba un poco más explícito, ¿no? De cómo se hacía el cálculo para de estas diferentes ecuaciones, ¿ya? Sobre todo la eficiencia también indicaba ahí y todo lo que el compañero nos trató de explicar. Ya, gracias Elvis. ¿Sí? El siguiente, ¿quién le corresponde? ¿Quién va primero? ¿Quién invita? Creo que soy yo, doctor. ¿Quién invita? Jonathan, ya. Chévere. Déjeme dar a mí primero, doctor. Ya, sí, tú mismo vas primero. Sí, porque el siguiente tema es de Cristian. Cristian, ¿qué especialista? Ya. Deja de compartir, Elvis. Que el compañero deje de... Que deje de compartir. Faltó la pregunta, doctor. A ver, Haroldo. Faltaron las preguntas, doctor Elvis. Dijo Sí que nos iba a puso, poner, pero no sí nos dio puso tiempo. las preguntas al final. Sí estaban. Sí que puede regresar. Elvis, ¿estás ahí? Elvis, ¿qué pasó? Elvis, deje de compartir. Compañero, póngase las pilas. Espérate, ya le voy a dejar de compartir yo mismo. Ya, a ver. Se nos durmió Elvis ahí. Listo, Jonathan, compártenos tú y pongamos atención, por favor, en esto que es de algunos cálculos y ciertas cosas que a veces no se va a entender fácilmente. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? ¿Sí está compartiéndose? Ya, Jonathan, vamos ahí, ya está. Ya. Ya, compañeros, buenas noches. A mí me ha tocado exponer lo que es la velocidad de operación, la fuerza requerida por implemento y la eficiencia de la operación. Ahí sí. Ya como objetivo yo me planteé que el presente estudio se pretende exponer las características a tomar en cuenta para realizar los cálculos que permitirán medir la velocidad, fuerza y eficiencia del implemento. Deberemos comprender el razonamiento lógico en los cálculos que les voy a compartir y también la idea de esto es que yo imparta la información de manera que sea entendible para que ustedes la puedan aplicar, dado que la necesiten en campo. La velocidad de operación. La velocidad media en la cual se realiza una labor agrícola de manera continua. Por lo general se mide en kilómetros hora. Debemos comparar la tracción necesaria para vencer la resistencia propia de la labor más la resistencia al rodado. Aquí también hablo un poco de la resistencia pendientes, pero eso es en los temas del compañero, bueno, que expuso anteriormente. Ahí habla más sobre el tema de pendientes y las operaciones que ahí se debe hacer. Ya. Déjame ver esto. Consideraciones para el cálculo de la velocidad del implemento. Para poder realizar el cálculo debemos saber el peso del tractor y del implemento, o sea, del arado, de la rastra o cualquier implemento que le vayamos a culpar al tractor. Además de saber el área de trabajo del implemento, qué espacio existe entre cada disco, por decirlo así. También debemos considerar la resistencia de roturación que ofrecen los diferentes tipos de suelos. Aquí yo les compartí, si pueden ver este cuadro que está aquí en la parte inferior. Estos son coeficientes que ya están estudiados y están establecidos, entonces esto lo podríamos tomar como constantes. La potencia utilizable del motor y la fuerza en la barra de tiro. Este también es un tema que les voy a tocar después de este cálculo. Aquí podemos ver la fórmula que vamos a utilizar para averiguar la velocidad
la velocidad del implemento. Obviamente la tendremos que despejar. Aquí ya les voy a indicar cómo queda despejada, pero esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ya, aquí pueden ver, con un tractor de potencia de 55.78 HP, horsepower, y que pesa 4.52 toneladas. Se va a arar un terreno con un arado de 3 discos, cuya área de corte por disco es de 375 centímetros cuadrados. La resistencia que ofrece el suelo a la roturación es de 1 kilogramos sobre centímetros cuadrados, correspondiente al suelo arcilloso, es lo que les dije, que existen ya las constantes dadas. Aquí vamos a determinar la velocidad de operación, sabiendo que el peso del arado es de 295. Esta fórmula que aparece aquí primero, la que podemos ver que dice fuerza de roturación, es la fuerza necesaria por el implemento también, que la voy a explicar después en el siguiente ejercicio. Pero como pueden ver aquí, tenemos esto de aquí, U por P por AC. Cada uno tiene su significado. El U vendría siendo la constante que les dije que es la fuerza de roturación, ¿no? O sea, la resistencia de roturación. El P viene siendo el arado de los discos. Aquí pueden ver que dice de 3 discos. Y el AC viene siendo el área de corte de los discos. Entonces, comenzamos en estas ecuaciones. Vamos a reemplazar los datos que tenemos. Nos quedaría así. Bueno, en esta ocasión no les coloqué lo que son, cada uno tiene los kilogramos por centímetros cuadrados, pero bueno, como ya les expliqué, U por P y por AC. Entonces hacemos las respectivas multiplicaciones y nos daría una fuerza de roturación de 1125 kilogramos. Aquí en este de aquí ya se hace de eliminarse cada constante. Entonces, después aplicamos la siguiente fórmula, que sería la resistencia al rodamiento. Aquí es donde vamos a utilizar lo que es el peso del tractor y el peso del arado. Deberíamos sumar estos dos, y estos dos sumados multiplicaríamos por la resistencia del arado. Como pueden ver acá abajo en la siguiente, donde ya reemplazo los valores, sería 4.520 kilogramos, que es el peso del tractor, pero acá está expresado en toneladas, aquí se le transformó para que coincida. Y más 295 kilogramos, que son el peso del arado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si nos dan en toneladas y el otro nos da en kilogramos, tenemos que hacer que coincidan, ¿no? Que trabajen en las mismas unidades de medida. Entonces hacemos la respectiva suma, y esto por 100 kilogramos tonelada. Aquí también hice una conversión. ¿Qué sucede? Que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado se expresa en kilogramos por tonelada, vendría a hacerse 100. Esto igual podemos encontrar en tablas. Todo esto ya está establecido. Se le puede nomás hacer. Bueno, realizamos la operación, multiplicamos y nos vendría a dar una respuesta de 481.5 kilogramos en resistencia al rodamiento. Una vez que tengamos estos dos datos, vamos a utilizar de nuevo la fórmula de fuerza de tiro total. Sí, vamos a utilizar una fórmula de fuerza de tiro total. ¿Por qué necesitamos sacar esta fórmula? ¿Por qué necesitamos sacar este dato? Porque nosotros en una fuerza de roturación no estamos haciendo de constar cuál es el valor del peso del arado también. Entonces, acá le hacemos esta suma de la fuerza de roturación más la resistencia del arado, y nos vendría a dar 1.606,5 kilogramos. Al fin, cuando ya tengamos este valor, ahí sí podemos aplicar la fórmula de velocidad. Como les dije, la íbamos a despejar, ¿no? Una vez despejada, aplicamos un poco de aritmética nada más, y nos queda velocidad es igual a horsepower por 273,74, que viene siendo una constante que ya está dada en la fórmula, dividida para la fuerza total de tiro. Entonces, una vez que hagamos de reemplazar los valores y multipliquemos, nos va a dar a 9.5 kilogramos por kilómetros por hora. Eso en este ejercicio. A continuación les voy a mostrar en esta pequeña tablita, asimismo ya existe, como les dije anteriormente, o sea, ya se han hecho estudios, y aquí nos dan
las velocidades típicas que, por así decirlo, se utilizan. Como pueden ver, aquí está más o menos el ejercicio que yo les hice del arado, discos o de vertedero. Como en el intervalo que nos dio es de kilómetros hora, si pueden ver que más o menos sí hay una igualdad, ¿no? O sea que sí tiene razón, sí tiene lógica el ejercicio, porque aquí nos dice que puede ir de 5 hasta 9 kilómetros por hora. Y aquí dice una velocidad típica. Entonces eso es, compañeros. De repente aquí tienen, les dejo esta tabla para que si les interesa. Bueno, Ok, vamos a pasar a la fuerza requerida por el implemento. La fuerza dependerá del área de corte que tiene que efectuar el implemento y de las condiciones del suelo donde se va a trabajar. Para este cálculo se debe tener claro que la unidad de tiro de resistencia unitaria es la resistencia que pone un suelo a ser roto o volteado por el implemento. Se expresa en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto es lo que ya les habíamos hablado anteriormente, es una constante. Para el caso de los arados, rastrillos, cultivadoras, sembradoras, etc., o cualquier otro implemento que se utilice para romper el suelo. Entonces, para nosotros averiguar la fuerza requerida por el implemento, vamos a utilizar esta fórmula. La fuerza es igual a AT por PT por UT. Como ya les indiqué anteriormente, la fórmula puede haber a veces en ciertos autores, le cambian lo que es los símbolos, ¿no? Pero siempre viene siendo lo mismo. Aquí se expresa AT, ancho de trabajo, que ya venía siendo, me vuelvo, lo que acá les puse, área de corte, ancho de trabajo. Entonces, solo son símbolos nada más, simbologías, pero viene siendo lo mismo. Ancho de trabajo, PT, profundidad de trabajo, y UT, coeficiente de labranza, lo que ya habíamos hablado de los kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, en este pequeño cálculo nos pide calcular la fuerza que se requiere para que un arado de 3 discos separado 30 centímetros entre sí y 25 centímetros de profundidad en un suelo arcilloso pueda trabajar eficientemente. Resistencia al corte es de 0.78 kilogramos, el ejercicio mismo nos entrega. Verán, ¿qué sucede en este ejercicio exactamente? Aquí nos entrega solo lo que está separado entre sí, entre cada disco, nos dice 30 centímetros y 25 centímetros de profundidad, pero nosotros tenemos que hacer un área total de corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aplicamos la fórmula fuerza de tiro, colocamos los 30 centímetros de ancho de trabajo por los 3 discos, entonces ahí tendríamos el área total del trabajo de los discos, y esto por la profundidad que igual también nos pedían la fórmula, y por el coeficiente de roturación. Entonces aquí la fuerza de tiro vendría siendo 1755 kilogramos. Ya, compañeros, aquí no se olviden, cuando en el ejercicio no nos dé el área total de trabajo, nosotros tenemos que tomar en cuenta la cantidad de discos que existe y a qué distancia está separado. Solo así podremos obtener lo que es el valor real. Si hacemos solo de 30 centímetros, estaríamos hablando del trabajo de un solo disco. Entonces, eso es por fuerza de tiro. Seguimos. Aquí pueden ver lo que les dije, las coeficientes de labranzas agrícolas, que ya igual, esto ya viene dado. No sé si se denote bien en la imagen, pero sí se dieron cuenta que en el ejercicio decía 0.78. Entonces aquí en estas gráficas ya viene dado, más o menos está por acá, 7.78. Bueno, 0.78. Entonces aquí le hacen una relación, ¿no? Mientras en la parte de abajo, en este plano, en la parte de abajo que vendría siendo la X, aquí nos dice velocidad de trabajo, kilómetros por hora. Mientras a más velocidad, según el tipo de suelo, va subiendo el coeficiente o la dificultad que va a tener la máquina para poder romper el suelo, para poder trabajar. Entonces esto también ya, aquí pueden ver en la parte izquierda, creo que el coeficiente de labranza, kilómetros, esos son los valores. Ya, ahora vamos a pasar a la eficiencia de operación. Para realizar el cálculo de esta eficiencia se considera el tiempo desde que el tractor ingresa en el terreno de operaciones y se define como la relación entre la capacidad efectiva de campo y la capacidad teórica de campo. Entonces la fórmula nos dice que la capacidad efectiva en hectáreas por hora es igual a la velocidad de operación por el ancho efectivo de trabajo en metros y por la eficiencia de campo. Todo esto dividido para 10, que vendría siendo una constante.
Acá pueden ver la simbología, qué significa cada palabra. Ya, aquí les tengo una pequeña tabla de unidad de tracción. Asimismo, como el compañero anteriormente nos mostró cuál es la eficiencia de trabajo en campo de cada máquina para la labranza. Puede ser de arados de cincel, de cultivadoras, de niveladoras. Entonces aquí tenemos la eficiencia de trabajo. Como dijo el doctor, nunca vamos a tener una eficiencia del 100% dadas las condiciones físicas, a veces por los desniveles o muchas otras cosas que pueden interferir, ¿no? A nivel de campo ya. Y igual pueden ver aquí, dice velocidad o capacidad de trabajo. Aquí también nos da ya más o menos las velocidades que se mantienen en cada máquina de labranza. El ejemplo que aquí vamos a calcular dice que un tractor con un ancho de trabajo de 1.25 trabaja a una velocidad de 8.4 kilómetros hora. Y según la tabla de unidad de tracción, la eficiencia promedio es del 80%, o sea, 0.8 en decimales. Procedemos de la siguiente manera. Ya la ecuación es C igual a B W por E dividido para 10. Entonces simplemente vamos cambiando valores. Ya en este tipo de cálculos es mucho más fácil porque por lo general ya vamos a tener en las tablas mismos los valores, a veces que se nos haría difíciles encontrar si es que acaso no tuviéramos. Como les dije, ya todos, la mayoría son constantes. El valor aquí reemplazamos y el valor aquí sería 0.84 hectáreas por hora. Entonces, esa es la manera en que trabajamos con este tipo de cálculos, compañeros. Y las conclusiones que yo he sacado de este trabajo es que realizar el análisis analítico de este tipo de problemas nos permite entender la naturaleza y funcionamiento de cómo pueden llegar a afectar los factores físicos sobre el desempeño de nuestro trabajo en campo con implementos agrícolas. Además, poder expresar mediante números los factores cuantitativos que pueden afectar de poca o gran magnitud el desarrollo de nuestro trabajo en campo nos da libre acceso al planteamiento de soluciones o problemáticas que afectan a nuestras labores, logrando así el nivel de productividad deseado. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta y consideración que estos valores y este tipo de estudios debemos hacerlos en campo, ya que esto de poca o gran magnitud nos pueden afectar a la productividad. Y asimismo puede acarrear a otro tipo de cuestiones como que haría que el tractor se dañe y cosas así si es que le esforzamos o no sabemos a qué niveles vamos a trabajar. Entonces, eso como conclusiones, compañeros. Y las preguntas que yo decidí hacer es, ¿cuál es la fórmula correcta de fuerza requerida por el implemento? Como pueden ver, aquí les puse las diferentes fórmulas. Claro que la A y la C están mal planteadas. La que está bien planteada y la que es la que le indiqué en fuerza de roturación es la B. En la segunda pregunta dice, la eficiencia de campo es la relación entre la capacidad efectiva de campo y la velocidad de operación. Recordemos que yo les dije que la eficiencia de campo es la relación entre la capacidad efectiva de campo y la capacidad de otra cosa más. Entonces aquí vendría siendo falso. Exactamente, la capacidad teórica. Ya, eso es todo, compañeros, con respecto a mi presentación. Bueno, bien, Jonathan. Hasta eficiencia de potencia nos dice tú. Eficiencia de mano de obra no era tuyo también. Sí, creo que era Doc, pero lo que pasa es que yo eso no le podía explicar porque era solo teoría. Entonces yo leí, no había cálculos, nada de eso. Y se me hacía más fácil explicar solo eso. Claro, bueno, en sí en la mano de obra especifica, ¿no? la planeación, las actividades que se pueden incluir dentro de un periodo, como es si se va a hacer rotaciones de cultivos, qué labores se van a intervenir dentro del año, dentro del ciclo agrícola. Todo eso es lo que va a incluir en lo que es eficiencia de mano de obra. Ustedes saben que ahora ya con la maquinaria moderna, una misma máquina puede realizar varias actividades en el mismo tiempo que se está ocupando. Entonces, esto debe ser muy controlado y sobre todo mediante una buena capacitación por parte de los operadores. Entonces, si no se considera este tipo de capacidad, se pueden dificultar las operaciones, ¿sí? Entonces, eso nada más en la parte de eficiencia de mano de obra, ¿no? Que estaba ahí incluida en esta parte. Listo, muy bien, Jonathan. Igualmente,
compañeros, si tienen un poquito más de interés en estos temas, ustedes lo pueden recapitular, como les digo, ahí en el PDF está bien explícito, con mejor, incluso con descripciones de cómo se hace cada detalle, ¿no?, de esta actividad. Porque las fórmulas ahí, a algunos ya les veo viendo estrellas ya, ¿sí?, con tantas abreviaciones. Entonces, aprenderse todas esas abreviaciones va a ser muy difícil. Sabemos que algunos estamos más dedicados al campo, ¿sí? Y ya dentro de maquinaria agrícola, como digo, si no se tiene una previa capacitación de lo que es la operación en sí, sí va a resultar un poco difícil el entender esto. Pero bueno, básicamente es la materia que nosotros tenemos que fundamentar para que si en algún momento pues se requiere esta información, nosotros sabemos dónde la podemos encontrar y estudiar para desenvolvernos de mejor forma en nuestras actividades profesionales. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Si no, vamos avanzando con Cristian Quispe. Cristian Quispe, ¿está ahí? Sí, doctor, buenas noches. No sé si pueden ver la pantalla. Está cargando. Ya, póngale en pantalla grande. Bueno, doctor, compañeros, buenas noches. Mi tema es la cantidad de tractores e implementos que se necesitan. Como objetivo general, identificar la cantidad de tractores e implementos que se necesitan para las diferentes labores agrícolas. Objetivos específicos, identificar los retos que se ¿No se escucha bien su audio, Cristian? organización agrícola, establece bueno, aquí una pequeña reseña de lo que básicamente se relaciona al tema establecido del autoinstruccional. Todas las actividades mecánicas ejecutadas sobre un suelo o cultivo deben tener una justificación y una secuencia ordenada para hacer un uso eficiente de los equipos y consecuentemente obtener altos rendimientos a menores costos. La racionalidad de la mecanización agrícola y los desarrollos agropecuarios es un proceso que desenvuelve a partir de responder las siguientes preguntas: ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y con qué hacerlo? Bueno, para las respuestas de las preguntas, básicamente se relacionan estas materias. Biología responde a la pregunta: ¿qué se debe hacer? Las plantas y los animales se reproducen y transmiten la herencia, se alimentan de diversas maneras, producen fruto, carne, leche, huevos y son atacados por diversidad de plagas y enfermedades. Definir qué se debe hacer con el propósito de obtener un determinado comportamiento de plantas y animales. Tal comportamiento se relaciona con más producción, mayor resistencia a las plagas y vegetación competidora, menores exigencias ambientales, mejor calidad de productos. La ingeniería dice que responde a la pregunta de cómo se hace, con qué y cuándo hacerlo. Por eso resulta conveniente reseñar algunas conceptualizaciones sobre el alcance de la ingeniería. Ingeniería es el arte o disciplina del empleo de materiales o fuerzas naturales en beneficio del hombre y organizar y dirigir la actividad humana en su utilización. La ingeniería estudia y desarrolla mejores técnicas de aplicación de materiales y fuerzas de la naturaleza a través de equipos, instalaciones, máquinas, implementos y herramientas.
La economía interroga cómo hacerlo eficientemente. El componente costos y financiamiento, un proceso productivo establece directrices que conducen a la optimización del rendimiento neto con un menor costo, inclusive de tiempo. Bueno, esto básicamente se relaciona a mi tema, que es sobre cálculos de los implementos que se necesitan y la maquinaria. Dice que fundamentalmente debemos saber, para seleccionar una herramienta adecuada, conocer el área de terreno a sembrar, el tiempo disponible para realizar las labores que surjan de la explotación agropecuaria que hayan sido establecidas, costo de la maquinaria agrícola, disponibilidad cuantitativa y cualitativa de la mano de obra calificada, disponibilidad presupuestal de parte del propietario de explotación. Bueno, aquí tengo los ejercicios. Aquí se realiza un cálculo de cuántos arados se requieren para un área de 650 hectáreas. Esto es un cultivo de arroz. Se establecen los datos preliminares, como son la temperatura, 28 grados centígrados, altitud 160 metros sobre el nivel del mar, velocidad de operación de la maquinaria 5 kilómetros, fecha de la siembra del 16 al 15 de agosto, el tiempo disponible de la arada es de 20 días y 10 para la rastrillada, aplicando la fórmula R, que es el rendimiento, B, que es velocidad de la operación en kilómetros por hora, por el ancho de corte y por la eficiencia en porcentaje. Bueno, aquí, como lo había mencionado, son 650 hectáreas en la que se va a realizar esta actividad agrícola, y el tiempo disponible para la arada son de 20 días. En este caso se realiza un cálculo dividiendo básicamente a qué cantidad de hectáreas se debe avanzar para completar las 650 en los 20 días, y nos da como resultado 32.5 hectáreas que se deberían laborar en un día. Se dice que se van a trabajar 10 horas diarias. Entonces, a esta cantidad que tenemos como resultante de día, que son 32.5, le dividimos para el número de horas que se van a trabajar en el día. Entonces nos da como resultado 3.25 hectáreas que se debe trabajar por hora. El cálculo del ancho de la arada. Bueno, esto se calcula con la siguiente fórmula. El ancho dice que es igual al rendimiento dividido para la velocidad de operación por la eficiencia que se realiza la operación. Entonces, esta es una constante, nos dice que es del 85%. Entonces, aquí calculamos igualmente con los datos establecidos que obtuvimos. Entonces, los 30.250 metros cuadrados dividimos para 5.000 y multiplicamos por el 0.85. Nos da como resultado 30.250. Y le dividimos para 4.250 y nos da 7.12 metros, que es el ancho de la arada. Entonces, a estos 7.12 metros le vamos a dividir por el ancho de corte de disco. Dice que son 29 discos, y entre discos tenemos una distancia de 25 centímetros. Si se usa un arado convencional de 5 discos, entonces se necesitarán 29 discos. Y le dividimos para el arado, como lo había mencionado, va a ser de 5 discos.
Entonces nos da como resultado que necesitaríamos 6 arados trabajando continuamente para cubrir toda esta área. Para el cálculo de la potencia requerida para operar los arados, se la realiza con la siguiente fórmula. Dice que los HP en la barra de tiro es igual a la fuerza requerida por el implemento para ser operado por la velocidad de operación en kilómetros por hora dividido para 273.4, que viene a ser una constante. Entonces la fuerza requerida por el implemento dice que es de 2500 kilogramos. Multiplicamos por la velocidad que va a operar la maquinaria, que son 5 kilómetros por hora, y le dividimos para la constante, que es 273.4, dándonos como resultado 45.7 caballos de fuerza que se necesitarían para la ejecución de esta labor. Adicionalmente dice que se puede perder en potencia en un suelo arcilloso que sea más compacto. Entonces existe una constante que para este suelo, que es de 0.75. Entonces al resultado de los 45.7 que nos dio en el ejercicio anterior, le vamos a dividir para la constante del suelo arcilloso compacto y nos da como resultado 60.9. Entonces vemos que va aumentando la necesidad de potencia. También dice que se debe tomar en cuenta lo que es las pérdidas por la altitud. Entonces, como lo había mencionado, que se encuentra bajo los 300 metros sobre el nivel del mar, dice que en este ejercicio no va a haber una pérdida por altitud. Las pérdidas por temperatura. La temperatura promedio es de 28 grados centígrados en esta zona. Y dice que se restan los 28 centígrados, los 15 iniciales, quedándonos 13 grados centígrados. A estos 13 grados centígrados igual le dividimos para una constante que es de 5 grados, nos da como resultado 2.6%. Adicional, que igual vendría a ser lo que le vamos a aumentar acá en el total de pérdidas, ya que por pérdidas por pendiente tampoco tenemos, porque dice que es un terreno totalmente plano. Entonces, al resultado que obtuvimos de 60.9 por el suelo arcilloso más compacto, entonces a este le vamos a multiplicar los 2.6 y vamos a dividir para 100, y dice que como resultado nos da 1.58 HP caballos de fuerza adicionales que debemos aumentar para el cálculo de la potencia del tractor que vamos a requerir para esta actividad. Entonces la potencia que vamos a requerir sería de 62.5. Adicional, dice que se recomienda trabajar con el 75 al 80% de la carga del motor. Entonces al 62.5 le vamos a dividir igual para la constante que nos recomiendan sobre la carga del motor, y dice que vamos a requerir un tractor que tenga 83 caballos de fuerza. Bueno, eso es sobre el requerimiento en lo que es el arado. Aquí un ejercicio sobre lo que es las cultivadoras. Dice que se dispone de 5 días para cultivar 650 hectáreas.
Entonces, igual como el cálculo que realizamos arriba, dividimos de la cantidad o el área que va a ser ejecutada la labor agrícola y la dividimos para el número de días establecidos o disponibles y nos da como resultado 130 hectáreas que deberíamos laborar diario. Dice que una cultivadora realiza 21.6 hectáreas al día. Entonces, las 130 hectáreas que tenemos o que tendríamos que hacerlo obligatoriamente para llegar a la meta establecida, le dividimos para lo que es lo que realiza una cultivadora o el rendimiento que tiene una cultivadora diariamente, y nos da como resultado que para esta labor y cumplir con la meta de sembrar las 650 hectáreas en 5 días, requeriremos de 6 cultivadoras que trabajen simultáneamente. Bueno, aquí también tengo un cálculo sobre el requerimiento o cuántas máquinas requeremos de cosechar de arroz. Dice, si se tiene el ancho de corte combinada de 4.5, la velocidad de operación es de 12 kilómetros y la eficiencia de operación es de 90%, se calcula el número de hectáreas que cubre en una hora. Entonces, dividimos 12.000 metros por hora y que vamos a realizar. Esto sería lo que es la velocidad en la que va a trabajar la maquinaria. Le multiplicamos por lo que es el ancho de corte y le multiplicamos por la eficiencia de la operación, el 0.9, nos da como resultado 48.600 metros cuadrados por hora. Dice que va a cultivar una cosechadora de arroz. Bueno, le dividimos para la superficie en la que se va a realizar la actividad y nos da como resultado 44.8 hectáreas por hora que va a cosechar simultáneamente. Bueno, dice que si se trabajan 10 horas, se tiene que una máquina recolectará 48 hectáreas en un día. Si en un cultivo se debe recolectar, por ejemplo, en 6 días, igual al cálculo de arriba, como lo realizamos, dividimos el área que va a ser trabajada para el número de días que tenemos disponibles y nos da como resultado 108 hectáreas diarias. Si una máquina recolecta 48 hectáreas al día, entonces necesitamos 3 máquinas. Aquí 3 máquinas y vamos a optimizar lo que es en el tiempo, igual se reduce un poco. En conclusiones, el uso de máquinas en agricultura ha permitido aumentar de forma notable todos los beneficios de la mecanización, ha contribuido al ahorro y a la rentabilidad, ya que cuando existen pérdidas, estas son menores y pueden recuperarse con mayor rapidez. Gracias al uso de técnicas actuales, un agricultor es capaz de cultivar grandes extensiones de tierra. De este modo son capaces de abarcar grandes tareas en una sola jornada. Por ejemplo, la siembra, la cosecha completa de una gran extensión de terreno. Mediante la aplicación de fórmulas establecidas para el cálculo de maquinaria e implementos necesarios para las distintas labores agrícolas, se puede establecer que el cálculo más exacto en cuanto a la cantidad a fin de optimizar el recurso maquinaria es establecer un índice de costos requeridos. En recomendaciones, realizar el cálculo de la maquinaria requerida previo a determinar los costos de producción, elaborar un registro de factores que reducen el rendimiento del tractor e implementos dentro del predio en el que se va a aplicar la explotación agrícola. En ningún caso se deberá recurrir a un tractor con menos caballos de fuerza para realizar la operación de acuerdo con el implemento, con el descrito y en las condiciones establecidas sobre el suelo. Bueno, aquí tengo las preguntas.
A partir de qué altitud se sufren pérdidas de potencia en la maquinaria agrícola. Sobre los 200, sobre los 300 o sobre los 1000. O ninguna de las anteriores. A ver, ¿qué La dice? respuesta es sobre los 300 metros. Ahora que le marque, no se distingue. Ya, la otra. ¿Cuál es el porcentaje de carga del motor con la que se recomienda trabajar? ¿Se recomienda trabajar con al 75-80% o se recomienda trabajar del 80 al 95% de carga del motor o ninguna de las anteriores? A ver, veamos quién responde. A ver, uno que esté atento. Víctor Cedillo. Dígame, ¿Cuál es la respuesta de la segunda? dígame, doctor. ¿Cuál es el porcentaje de carga del motor con la que se recomienda trabajar? Dice. A, de 75-80%, de 80-95% o ninguna. La B, la segunda, la B. Ah, Cristian, ¿está bien? Es la A de 75 a 80. 5-80. Ah, atención, acordarás. 5-80 es la respuesta. Bueno, era de marcarles, ¿no? Ahí con otro color en cartaz. ¿Aún no le subiste a la plataforma, Cristian? ¿O ya le subiste? No, no lo subo, doctor. Ya, antes de que le No, subas, todavía le, no. le pones con otro color la respuesta correcta, ¿ya? ¿Ya? Ya, para darme cuenta yo cuando descargue las preguntas. Listo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, en sí, en estos trabajos, en esta exposición que nos habla el compañero, ¿no es cierto?, de las diferentes actividades para los cálculos, ya sea de cosechadoras, como vemos. Víctor, el micrófono. Pon silencio el micrófono. Ya. Entonces ahí tenemos que considerar las diferentes pérdidas que se dan al realizar estas actividades de tracción, ¿cierto? Tenemos las pérdidas por altitud, pérdidas por temperatura, ¿sí? Pérdidas por pendiente, y cada una se puede calcular respectivamente, ¿sí? Asimismo las pérdidas por tracción, y que en definitiva nos van a dar una interpretación de lo que nosotros necesitamos ejercer con eficiencia en el campo, ¿sí? Entonces, cuando se está programando la maquinaria agrícola, es importante analizar cada situación y evaluar las condiciones en cada explotación agrícola que tengamos. Pues de esta manera nosotros vamos a ser eficientes y también vamos a saber determinar con precisión el tipo de tractor, el tipo de implemento, ¿sí? Y los diferentes factores que van a intervenir para estas actividades. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta igualmente estas actividades. Vamos con el siguiente. Romero o Ramón, ¿quién va primero? Yo tengo ingeniero de las 178, 180. Tú tienes, Yo soy antes que el que Paco, vas el primero. 178 y Organización la de los 180. trabajos. Organización de los trabajos mecanizados, ¿tienes tú? Sí. Ya, vamos contigo primero. Y después vas Julián. Listo, ingeniero, listo. Aquí está.
¿Sí puede ver? ¿La pone en pantalla grande? Sí. Ya, muy bien. Vamos adelante. Bueno, buenas noches con todos. A mí me ha tocado exponer sobre la organización de trabajo y el rendimiento económico de la maquinaria, en el cual consiste la potencia y el operador. Listo. Como objetivos generales, investigar sobre el buen uso de la maquinaria agrícola y analizar los rendimientos y beneficios que se obtienen en el campo. Como objetivos específicos tenemos investigar sobre las maneras más óptimas de utilizar la maquinaria agrícola para que los trabajadores sean más eficientes, poner en práctica los métodos para trabajar con los acoples del tractor y tener un beneficio del 100%. Evaluar el rendimiento económico que obtenemos al trabajar con la maquinaria agrícola y comparar el rendimiento de la maquinaria, fuerza y operador para tener en cuenta los resultados que se obtienen con una muy buena coordinación y un manejo excelente de tractores y acoples. Ya. Bueno, las funciones de la organización tiene que ver con la participación del agricultor en el proceso de planeación y toma de decisiones respecto a la mecanización de la finca. Esas son decisiones que debe tomar el administrador o el dueño de la finca a la que se le va a mecanizar. La explotación sobre las posibilidades económicas de los productores en la adquisición y mejora de la maquinaria necesaria. O sea, se refiere al tema de analizar si mecanizar la finca, llevar a que los cultivos sean de manera mecanizada, sean factibles o no, porque si tenemos el terreno es muy poco, el cultivo es muy poco, tendríamos un mal uso de la maquinaria, ya que serían grandes extensiones o dependiendo también el tipo de terreno que tengamos. La coordinación, es decir, la armonización y unificación de las acciones y tareas dentro y fuera de la finca. El estudio y elaboración de un manual de funciones de un reglamento de trabajo para el óptimo uso de las máquinas, equipos y herramientas en la finca. Eso se refiere a tratar de que el administrador o el finca ¿Qué es lo que suena? ¿Su teléfono está sonando o qué? tenga sí, espera un ratito, déjale bloquear. Póngalo en silencio y dígale al Rafael que deje de escribirle ahorita. Ya le voy a decir, es que molesta. Puede vivir sin Paco, Ya, Rafael. ahora sí. Bueno, al estudio y elaboración del manual de un manual de funciones se refiere a que estén capacitados tanto el operario como el administrador, quien lleve en coordinación todo el manejo de la plantación y la mecanización. A eso se refería a lo que es una organización organización de trabajo. A eso se referían esos. Había más puntos, pero ingeniero en este tema era más teórico que práctico o algo por el estilo. Sí, Bueno, tiene tenemos que las pruebas de explicar rendimiento nada de más. una máquina. Sí, de una máquina hacen referencia a los siguientes aspectos. La eficiencia de un funcionamiento en las condiciones locales del trabajo y características de la máquina o implemento. Se refiere a la funcionalidad en el área de trabajo. O sea, como podemos ver aquí en la imagen, es no recuerdo si es monocultor o motocultor. Motocultor. Se le utiliza más en áreas pequeñas, laboral. Ahí no podemos utilizar un tractor con un arado, porque como usted hablaba hace rato, que los virajes serían más difíciles y tendríamos menos área de trabajo.
y Sería más desgastes de la maquinaria. subutilizado sería, ¿no es cierto? Más que todo. Claro, exactamente. La durabilidad hace referencia a las fallas mecánicas y de la cantidad de desgaste observado. Eso se refiere al no mantenimiento de la maquinaria, ya que si no tenemos un mantenimiento óptimo de la maquinaria y sus partes móviles, así como ¿cómo se dice? El chequeo constante de los fluidos que conlleva la maquinaria en todos sus sistemas, tanto hidráulico como eléctrico, algún enchufe, revisar el aceite de la máquina, de la caja de cambio, todo eso conlleva a mantener tener un buen mantenimiento de la maquinaria, para que los implementos no sufran y la máquina en sí, el motor del tractor tampoco tenga un excedente de fuerza. La determinación de los costos del mantenimiento, operación y reparación de las máquinas y equipos comparados en el trabajo realizado. O sea, el valor que se le da a la maquinaria, el valor que se le da al mantenimiento no debe ser muy excesivo, ya que estaríamos perdiendo dinero. En conclusión, las máquinas se deben usar correctamente de acuerdo con su especialidad para lograr que su eficacia sea óptima. El rendimiento de la potencia. En el motor se puede medir y establecer varias clases de potencias de acuerdo con el trabajo que se realice ahí. La potencia indicada, de paréntesis PI, es la potencia teórica que un motor debe desarrollar a partir de la presión efectiva media que existe en la cabeza del pistón. Potencia de freno son los caballos de fuerza del motor medidos en el volante. La diferencia numérica entre la potencia indicada y la potencia de freno es la potencia absorbida por el motor para vencer la fricción para moverse. Creo que le estoy entendiendo que es tipo más o menos como en la de los vehículos, los carros grandes, las mulas, las volquetas, lo que utilizan ese sistema de frenado que es con el retardador. ¿No? Bueno, y dice el consumo de combustible de un motor determinado con frecuencia junto con la medición de la potencia se puede obtener con métodos distintos. El rendimiento eficiente de la potencia incluye la selección de implementos que ni sobrecarguen ni fallen al usar adecuadamente la potencia disponible de un tractor o de una máquina autopropulsada. Pues en conclusión, lo que trata de decir es que no debemos sobrecargar ni realizar una mayor fuerza de la que el tractor, de la capacidad del tractor, ya que, claro, estaríamos desgastando más rápido la vida útil del tractor o del acople en sí. Puede que sea también de los 3 puntos de enganche o la toma de fuerza, ya que pueden haber algún tipo de desgaste. Algo estaba hablando vi un video en el que decía que se puede desgastar en lo que es la toma de fuerza, se pueden ocasionar accidentes laborales. Claro. Bueno, y para un buen rendimiento del operador de maquinaria agrícola es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros: calidad de mano de obra, el valor de la mano de obra y la seguridad. Y esto aplica en lo que se llama la seguridad industrial. En la anterior, Paco, en la anterior diapositiva, póngale un ratito. ¿Ahí? Sí, ahí explíqueles lo de qué significa PI y PF, por favor. La potencia indicada y la potencia de freno. Potencia indicada es la potencia teórica que un motor debe desarrollar a partir de la presión efectiva media que existe en la cabeza del pistón. Y la potencia de freno son los caballos de fuerza del motor medidos en el volante. ¿Se acuerdan cuando vimos los motores
¿Se acuerdan La del diferencia. cigüeñal que tenía el volante del cigüeñal? ¿Perdón? Cuando teníamos los Ah, ya, motores, ya, ya, sí. ¿sí? Ya, ahí a esto se refiere del volante, ¿no? Ahí se toma en cuenta estos caballos de fuerza que pueden ser medidos, ¿sí? Entonces, ahí habla las diferencias entre estas dos potencias, es lo que va a mantener, digamos, la fricción al momento de que se mueve un tractor, ¿sí? Sí, está hablando. Ya. Siga, Paco. Ok. Bueno, aquí estamos hablando sobre lo que era para un buen rendimiento del operador de maquinaria agrícola, es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros: la calidad de mano de obra, el valor de mano de obra y la seguridad. Hablan sobre la seguridad industrial y sobre las comodidades que debe tener el operario en la cabina, como por ejemplo no superar los 90, no me acuerdo, pero sobre el volumen sobre el nivel de ruido tiene que ser muy bajo para que el operador esté concentrado, ya que necesita estar pendiente, bueno, en las máquinas modernas, ya que tienen pantallas completas y con muchos mandos y tienen que estar enfocados en los niveles de presión, en el trabajo que realiza cada implemento. No debe pasar los Bueno, 90 como decibeles. conclusiones, para tener un mayor eso es decibeles. Sí. Eso Y es sí, por el decibeles. ruido, ¿no? Eso es por el ruido que puede a veces afectar el desempeño del operador. Entonces ahí Exactamente. debemos considerar, por ejemplo, el temperamento de la persona, la capacidad de actuar, los reflejos, ¿sí? Qué entrenamiento, qué experiencia tiene esta persona, tiene buenos conocimientos técnicos, cómo está su estado físico, si ha descansado bien, si no descansó bien, si está motivado, tiene buena habilidad Claro, es que para todo eso necesita tener para desenvolverse dentro de muchas las actividades. actividades. Porque un ruido muchas veces es agotador en el trabajo, ¿sí? Y eso va a dificultar un buen desempeño también de estos técnicos o operadores. ¿Ya? Siga, Paco. Ya, ok. Bueno, como conclusiones, para tener un mayor desempeño en la utilización de la maquinaria agrícola, el dueño debe estar en constante capacitación sobre usos, mantenimiento, manejos de los diferentes tipos de maquinaria que existen en la agricultura, desde un tractor hasta algo simple como una motosierra. El rendimiento económico se logra manteniendo una armonía con la máquina, la potencia de la máquina y el operador, lo que estábamos hablando. Esos son tres factores fundamentales para tener un rendimiento económico favorable. Una maquinaria en excelentes condiciones, con un mantenimiento óptimo de sus partes, dan como resultado una potencia de trabajo equivalente al desgaste de combustible que genera el motor. Sin forzar la máquina, todo esto se lleva a cabo con las habilidades de un buen operador, que no solamente tengan experiencia, también debe tener sus respectivos cursos aprobados, así como una buena área donde pueda laborar. En lo que hablábamos de la cabina, sobre el ruido y como usted decía, que el operador tiene que estar totalmente descansado, con un temperamento normal, no ser una persona muy alterada ni de coraje. Y bueno, como recomendaciones tengo que la eficacia de llevar un registro de todo lo realizado en el campo con la maquinaria agrícola para tener parámetros establecidos sobre la optimización y buen uso de la maquinaria agrícola. Es recomendable chequear con expertos en mecánica si un acople o un tractor está fallando para no tener pérdidas.
realizar charlas, ahí está mal, era, así, no, sí está bien, realizar charlas sobre seguridad industrial para tener un rango de accidentes laborales de 0. O sea, eso es como en cualquier trabajo, siempre al inicio de cada jornada laboral dan una charla de seguridad industrial, indicándoles sobre lo que no debe hacer y de lo que tiene que estar pendiente, de la utilización de los implementos, los PPI, los que se utiliza, el chaleco reflectivo, guantes, zapatos con puntas de acero, casco, todo eso para que no sucedan accidentes en el trabajo. Y también asistir a cursos, charlas o presentaciones sobre la optimización de maquinarias agropecuarias. Y bueno, aquí tengo las dos preguntas. ¿Qué fórmula se utiliza para obtener el rendimiento el rendimiento del implemento agrícola? Ahí está la pregunta. La respuesta es A, B o C. Y la respuesta es no me acuerdo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la función principal del sistema de dirección? Y ahí están las opciones. A ver, ¿quién se acuerda qué fórmula se utiliza para obtener el rendimiento del implemento agrícola? La C. La C. La C. Ah, Ya, Simón, sí está bien. Uno solo, por favor. y la otra, ¿cuál es Bolsívar, la C. ¿Cuál es la función principal del sistema de dirección? A, B o C. Está muy obvia, ¿no? ¿Cuál es? Nadie dice. Que no hay estudiantes. La B. La B. La B. La B. Sí, sí, es la B. A ver, pues está clarísimo. Ni Paco sabe cuál es. Ya. Gracias, Paco. Dando chance para que respondan. Pues. Dice, ingeniero. Gracias, Paco. Bueno, Gracias. En esta parte, lo que nos indica Paco, ¿sí? Sobre todo en el rendimiento del operador, ¿sí? Hay que considerar, como él indica, una buena capacitación de estos operarios. Actualmente, la UTPL es la única que está acreditada en el país, vinculada con la Agencia Nacional de Tránsito para ofrecer estos títulos de operadores profesionales de maquinaria pesada. Y ellos otorgan un certificado para obtener este tipo de licencia, que es la licencia tipo G. ¿Sí? Para maquinaria pesada es el tipo de licencia G. Y esto generalmente ofrece pues una buena capacitación sobre la operación y la seguridad en el trabajo con esta maquinaria. ¿Sí? Estos requisitos principalmente se hacen, digamos, una persona que quiera hacer estos cursos, ahora ya le exigen que tenga un nivel de bachillerato, ¿sí? O sea bachiller, que tenga también, puede ser un tipo de licencia ya desde el tipo B en adelante, que esté ya con unos 2 años de experiencia o vigencia. ¿Sí? Entonces esto exigen estos centros que están ofreciendo estos cursos. Pero principalmente, como les digo, es la Universidad de Loja, la UTPL, es la que está ofreciendo esto. Asimismo, les piden una serie de registros como copias de cédula, fotos, Cruz Roja, algunos pagos, ¿no es cierto?, certificados médicos. Y generalmente estos cursos están entre un costo de unos $1,500 a $2,500, dependiendo. ¿Sí? Entonces, ofrecen una gran cantidad de horas de capacitación para que evalúe su experiencia este profesional. Y ya pues si a alguien le interesa, ustedes saben que pueden obtener más información por internet, ¿sí? O directamente en la página de esta
esta universidad. ¿Sí? Es imprescindible conocer también esto. No cualquiera puede decir yo como técnico agrícola voy a hacer uso de maquinaria pesada. Entonces hay que considerar que se necesitan cursos previos de capacitación para poder desempeñarse bien. Ustedes saben que ahora ya la tecnología también ya viene con más... Haroldo, desactiva el micrófono. Ya viene con más sensores, ya viene con ciertas pantallas. Ya todo eso hay que conocer para poder desempeñarse bien. Bueno, Paco, muchas gracias. Vamos entonces con el siguiente. Julián. ¿Está listo, Julián? Sí, ingeniero, ya le comparto. Ya, muy bien. Vamos compartiendo. ¿Están conectados, José, o no? Se les ha ido la luz, andan solo con una pantalla, dice. Los tres amigos inseparables. Ya, ingeniero, compañero, buenas noches. Buena atención. ¿Me escuchan? Ya, listo, Julián, vamos allá. Bueno, el tema que me tocó a mí hablar esta noche es el costo de maquinaria agrícola. Ya. Ya, el siguiente punto del costo de la maquinaria agrícola se refiere en así al costo que se supone al constructor o a la empresa el que se trabaje con esa maquinaria, con esa máquina durante una hora, y para ello se toma en cuenta factores y costos que intervienen directamente en la en el funcionamiento de la misma. Igualmente, los costos de la maquinaria representan un rubro importante y muy significativo en los costos globales de producción de un cultivo, cuyo rendimiento permite al productor dosificar sus labores mecanizables hasta niveles económicos. Cálculo de costo. Se define como el equivalente en dinero que representa un valor económico agregado a un producto o servicio determinado. Los costos se clasifican en costo fijo y costo variable. Costo fijo corresponde a la propiedad misma de las máquinas, o sea que son independientes del uso. Costo variable son los relacionados directamente con la utilización de las máquinas, equipos y herramientas. Análisis de costo de un tractor. El costo que se deben considerar, como antes le dije, costos fijos y costo variable. Costo fijo de depreciación, interés sobre el capital invertido y riesgo y almacenamiento. Y costo variable, combustible, lubricante, reparación, mantenimiento y remuneración del operador. Ejemplo, se analiza la situación de un tractor de 9 HP de tracción, simple año 2017, tractor de 115 HP año 2015. HP significa uso potencia uso potencia caballos de potencia. Use poder caballo potencia, sí, de 2015, el cual tiene las siguientes características. El oro inicial sin IVA es de 29.000, valor residual estima 8.70.000, al 30% del valor inicial. Vida útil de un tractor es de 10 años. Uso anual sería 1.000 horas. Ya, ejemplo, el cálculo del costo por hora de operación para un tractor de 130, uno de 78 HP era una rastra pesada de tiro, una rastra liviana de tiro
un arado de disco, una rastra de disco de enganche en 3 puntos y una sembradora de maíz. Calcula el costo por hora para 1000 horas de utilización anual de un tractor agrícola marca Maxi Ferguson para propios y terceros con los siguientes datos. Potencia indicada del tractor son 130 HP, que sería Urce caballo de fuerza, potencia. Precio de adquisición, $64,000 de presión en línea directa sin valor residual. Vida útil del tractor, como decía, son 10 años, total 10.000 horas. Utilización anual sería 1.000 horas, tasa de intereses 14%, factor de reparaciones 0.5, esfuerzo del motor 25, 40, 60 y 80%, que estaría utilizándose en la fuerza del motor del tractor. Precio del combustible sería 90.000 galones. Precio de aceite hidráulico 125 litros que se utilizaría. Litro de aceite del motor de 120 de cambio de aceite, ¿no? Bueno, y tenemos aquí la tabla de algunas de las máquinas implementadas agrícolas. Tenemos los tractores de ruedas, que sería de 10 y de hora de trabajo sería 1.000 horas. Ya, aquí tenemos combinadas, autopulsadora de 10, cultivadora de 12, cosechadora de forraje de 10, así. Arados 15, rastrillo de disco 15, bañadora 12, apresadora 10, sembradoras 15, equipos de utilización de utilizar 15. O sea, casi la mayoría hay unas que se repiten dependiendo cómo se utilice, ¿no? Bueno, ahí podemos ver como factor común que todas esas, regrésele, todas esas maquinitas, bueno, los implementos sobre todo, ¿no? Están considerados sobre 10 años de utilidad o de vida útil, ¿sí? Y asimismo, si no se habla en años, podríamos decir sobre horas de trabajo para que estos implementos ya lleguen a ser inutilizables o ya que queden en desuso. Estamos hablando pues en tractores o en máquinas que ya tienen un motor, ¿sí? Un motor de combustión. Estamos sobre las 10.000 horas de trabajo. Pero en lo que corresponde a implementos, como vemos las cosechadoras, cultivadoras, podemos decir que desde 1.000 horas en adelante ya van cumpliendo su utilidad neta, digamos, de trabajo. Entonces es una consideración este cuadrito de la vida útil. Bueno, ya siga Julián. O sea, ya están, ajá, o sea, ahí quiere decir que ya están con, o sea, en media vida, hablemos así. Ya tanto tiempo de trabajo, de desgaste. Bueno, claro, o sea, dentro de lo que es maquinaria y esto, ustedes saben que siempre hay innovación, ¿no es cierto? Siempre hay que ir innovando. Claro. Entonces, en este tipo de proyectos, si alguien quiere adquirir, digamos, maquinaria, tienen que plantearse por lo menos los 10 años de vida útil para estos proyectos, ¿sí? Más de esos 10 años ya no se recomendaría seguir trabajando porque a lo mejor ya presentan fallas, ya presentan ciertos daños mecánicos que muchas veces resulta costoso costear, perdón, la palabra no redundante, pero sí resulta a veces estar mucho tiempo en la mecánica resulta más costoso que cambiar de implemento o de maquinaria. Entonces, los que se dedican a trabajar con maquinaria pesada lo están considerando al menos para unos 10 años. Luego de eso, ellos hacen una innovación total de todo el equipo, de toda la maquinaria. ¿Sí? Bueno, claro, eso también, ingeniero, disculpe, interrumpo. Eso tenemos que tener en cuenta que, como dice usted, que
Solo si pongamos nosotros por acá, o sea, los que son agricultores diferentes, o sea, cómo se trabaja en campo acá en lo que es costa y sierra, ¿no? Pongamos que venga del sector sierra a vendernos un tractor, tenemos que tener en cuenta que toca ver de qué año es el tractor para poder, o sea, adquirirlo, porque si tiene más de 10 años, entonces Claro, toca tomar en cuenta que ya no sirve, o sea. claro, el año de fabricación Sí, va a me ser explico. va a ser indispensable considerar el año de fabricación. Claro. Bueno, gracias, ingeniero. Seguimos. Siga. Ya, depreciación. Es la pérdida de valor y capacidad de trabajo de la máquina como resultado del desgaste o obsolencia, daño accidental y corrección a la maquinaria. Se desgasta con el uso, pero la velocidad con que se desgasta depende de la habilidad del operador. Eso es lo que estamos hablando en Mantita Ingeniero. La lubricación, las condiciones en que opera y la calidad de diseño y construcción de la misma. Reparaciones y mantenimiento. Respecto al uso, cuando más fuerte sea la labor, es mayor el desgaste y por consiguiente exige reparaciones más frecuentes y un mayor mantenimiento. Estos costos se pueden calcular en forma precisa si llevan registros detallados. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hace énfasis, en la anterior diapositiva, hace énfasis sobre las reparaciones y mantenimientos. Acuérdense que yo les di Claro. en la primera parte de implementos o tractores, los mantenimientos que teníamos, mantenimientos diarios, mantenimientos semanales y de corrección o correctivos que decía. Entonces esto es indispensable porque muchas veces los operarios, digamos, si nosotros somos los empresarios que estamos facilitando toda esta maquinaria, el operario como ya tiene su sueldo, muchas veces trabajó sus horas en el día, pero como ya se tiene que ir, él se olvida de que hay que limpiar, de que hay que ajustar ciertas partes, de que hay que dejar engrasado, lubricado todos sus componentes para un próximo trabajo o un día después. O sea, muchos no se percatan de esto y eso es lo que hace que la maquinaria se vaya depreciando en menor tiempo, perdón. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante considerar porque son equipos de alto costo y si no se tiene pues esas consideraciones, pues es difícil que duren el tiempo que se está hablando, ¿no? Siga, perdón, Julián. Ya, aquí tenemos combustible y aceite. Los costos de combustible y aceite son factores importantes en el costo de operaciones de la máquina. Se pueden establecer costos del combustible y del aceite de una máquina siempre y cuando se lleven registros, como antes dije, pero con fórmulas se pueden calcular el consumo y el costo para motores de combustión interna o gasolina. Bueno, aquí como vemos, aquí estamos haciendo un cambio de aceite, chequeando eh, chequeando la ballesta, ¿cierto? No me equivoco que esa es la ballesta, ingeniero. Ahí vemos el nivel del aceite, ¿no es cierto? Sí, como por eso digo, con la ballesta. Exactamente, ahí Ya. tenemos que ver el nivel sobre todo, si se encuentra en los niveles adecuados. Claro. Sí, bueno, lo que decía el mantenimiento, aquí estamos chequeando todo, ¿no? Aquí se le ve que está el maestro chequeando todo y haciendo un debido cambio de aceite, los filtros, aquí está todo eso. Y ya. Bueno, también me tocó lo que es mano de obra. La mayoría de las operaciones realizadas con maquinaria agrícola requiere la inversión de uno o dos operarios, por lo que el costo de operación debe incluir el costo de esta mano de obra. Cuando se apliquen los métodos de estimación de costos, se deben emplear los salarios típicos de la región. Este costo lo constituye el valor del operario de la máquina. Un operador gana de 9.300 dólares de salario. Si tiene el salario del año, son 14.466 diarios, sería por 30, ¿no? Día al Está mes hablando en pesos, está es hablando.
Los soles, creo que es. Sí, por eso. Por 12 al año sería 5, a ver, sería 5.000, 8.000 dólares. Sería de mano de obra que se está, o sea, utilizando. El presupuesto de mano de obra directa, ejemplo del cálculo de las horas y costo de la mano de obra. Periodo, tenemos periodo, mes, bueno, conceptos, presupuesto de producción, tiempo de mano de obra en horas, total de repuestos en horas de mano, claro, horas de mano y hora directa. Valor por hora, valor total presupuestado de mano de obra y directa. Aquí tenemos lo que son los productos A, ¿no? Que son 1000 unidades, 1.15 horas, 1500 horas y 20 dólares, ¿no? Que es valor por hora que sería que está ganando 20 dólares, sería un total de 30 mil dólares. Ya, conclusiones. Los costos fijos de operaciones de un tractor corresponde a un 35% del total, mientras que los costos variables representan el 65% de los costos variables. El mayor consumidor representa el combustible con un 65% de los mismos. O sea que el costo por combustible al final representa alrededor de 40% del total de los costos de operaciones horaria de un tractor. Esto es un indicativo de que siempre debemos buscar manera de ser más eficientes en cuanto al consumo de combustible. Ya, ingeniero, las preguntas, bueno, le puse así, pues ojalá estén bien. ¿Verdadero o falso? Los cálculos de los costos se definen como equivalente en dinero que representa un valor económico de costo fijo y costo variable. Bueno, yo le puse verdadero. Escoja la respuesta correcta. El tractor es necesario hacerle un mantenimiento cada 50 horas de trabajo o 100 horas de trabajo. Yo le puse 50 horas. ¿Estará bien? No sé, ingeniero, me ayuda. ¿Y de dónde sacó pues esa información? ¿Cómo estará bien o no? Es que lo que yo saqué la información más o menos lo que estaba ahí en la plataforma, lo que usted me estaba En el PDF recomienda 50 horas de trabajo del mantenimiento. O sea, no, o sea, yo lo que consulté decía que era 50 horas de trabajo para necesario hacer un mantenimiento, algo así. Hablando de 2 días prácticamente. O sea, hablemos de los mantenimientos, ¿no es cierto? Que luego de cada actividad, ¿sí? Y obviamente... Eso también, claro, pero dependiendo, o sea, también bueno, también en qué terreno esté trabajando. Porque sería un terreno pantanoso, o sea, eso también afectaría. Porque si es de oruga, si viene pues a trancar o hacer los dientes, algo. Eso, ingeniero, no sé si está bien esa pregunta. Sí, muy bien. Bueno, esto básicamente de los costos, sí es súper importante manejarlo con registros. ¿Sí? Con los registros uno se puede ir guiando y sabiendo cuánto mismo es lo que se está invirtiendo en cada actividad. Porque hablemos de, por ejemplo, del engrasamiento, del combustible, lo que es lubricación en sí, ¿no es cierto? Todo eso va a tener un costo. Todo eso se va a incluir en esta parte del análisis final. Por ejemplo, en mano de obra, muchas veces la mano de obra en maquinaria agrícola requiere de 1 o 2 operarios, ¿sí? Porque es muy difícil que un solo operario pueda hacer este mantenimiento. O las operaciones muchas veces también necesitan de una persona que ayude en estas actividades, sobre todo si es ya maquinaria súper pesada. Entonces, hay que incluir inclusive este costo adicional de un operario extra en lo
que es mano de obra, para la estimación real de estos costos que nosotros vamos a evaluar tanto al día como al mes y al año, para saber cuál es la utilidad neta que se va a adquirir en este tipo de rubros que son de maquinaria agrícola o de maquinaria pesada. Entonces, volviendo a recapitular, tenemos que los costos fijos, estamos ahí considerando la depreciación, todo lo que influye los intereses del capital que se está invirtiendo en la adquisición de las maquinarias o implementos o herramientas. Como ustedes saben, hay ciertos impuestos que también se deben incluir en esta parte y seguros, porque el seguro también es importante ya hablando a nivel empresarial e industrial. El seguro es lo que va a proteger a la maquinaria y también a los operarios. Y sobre todo también en costos fijos tenemos que considerar el tiempo de almacenamiento o protección en garajes o galpones para esta maquinaria. Entonces, ahí tendríamos también la parte de una cierta reserva para lo que es el trabajo, ¿sí? Porque todo esto debe estar bien protegido. Ustedes saben cuando no se utilice o cuando ya se acaben las temporadas de trabajo. En cuanto a los costos variables, tenemos la reparación y el mantenimiento, los combustibles y el aceite, lubricantes y mano de obra, que es principalmente en costos variables. Pues la suma de estos dos, como ustedes saben, es lo que va a hacer la representación total del costo de toda la maquinaria agrícola, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vamos a valorar cuáles rubros nomás son adecuados para estas labores y asimismo pues nosotros vamos a determinar las actividades que podemos ejecutar como preparar suelos, aportes dependiendo de la herramienta, ¿no es cierto? Las cultivadas, las siembras, fertilizadas, pulverizadas, control de plagas, todo eso mediante cálculos que ya personal que está bien entrenado lo va a poder realizar sin inconveniente, ¿sí? Ahí vamos a saber los costos reales para poder, así si es que somos nosotros los que otorgamos el servicio, cuánto es lo que mínimo debemos cobrar para que ese tractor genere esa rentabilidad o utilidad en este caso, ¿sí? O en el caso de que sea más viable, pues si yo no soy un empresario, si yo soy un pequeño productor o soy un productor mediano o intermedio, entonces sí es más viable no adquirir la maquinaria, sino simplemente alquilarla. Pero igualmente mediante un análisis de costos, vamos a saber si es mejor alquilar o si es mejor adquirir la maquinaria. Entonces, esto nosotros en base a estas consideraciones que tenemos ahí. ¿Ya? Muchas gracias, Julián. Gracias igualmente a usted también. Listo, señores. Bueno, con esta presentación creo que vamos a culminar el día de hoy y nos quedarían para el día de mañana las presentaciones de Byron, Miguel Herrera, Rodolfo Túqueres y Aníbal Vázquez. Creo que con ellos estamos terminando las últimas presentaciones, ¿sí? Entonces, vamos a brevemente a explicar sobre cómo vamos a hacer el examen final, ¿sí? Recuerden que ya esta sería la última semana de clases. El jueves sería nuestro último encuentro virtual y pues estaba pensando cargarles el examen para el día sábado. No sé si están de acuerdo, ¿sí? O si no, lo subo el jueves mismo, no hay problema, ¿ya? Entonces, igual como hemos hecho en el tema de... Perdón, ¿no se estaba grabando? No sé si estaba grabando. Se puede realizar
una actividad de esa en vez del paper, o sería también la actividad que dijo que nos iba a habilitar hasta el día de mañana? No, pues el paper es recuperatorio para que justifique alguna actividad o tarea, a lo mejor cuestionarios que no hayan cumplido. ¿Sí? El tema del videíto es para complementar al examen. ¿Sí? Acuérdense que hasta hoy ustedes ya, mañana digamos, ya ustedes estarían cumpliendo todos sus autoinstruccionales. Y si subieron a la pestaña como quedamos, el PDF y la presentación, ustedes ahí ya tienen un punto. 1.5 era la presentación más su exposición. ¿Ya? Entonces ahí tienen 2.5, que hemos tenido excelentes presentaciones. ¿Ya? Y como les digo, si ustedes subieron el día que era, en el tiempo que era, pues la presentación, igualmente ya tienen su punto, ahí facilito. ¿Sí? Y también dependiendo de la profundidad del trabajo que hicieron, de la investigación que hicieron, dándole un buen enfoque técnico, ¿no? En ese tipo de trabajo en el PDF que están presentando. ¿Sí? Y la complementación sería para el examen, el campo o la actividad por medio del videíto. ¿Sí? En ese caso, ya solo iría una sola parte del examen, que sería sobre los cuestionarios que hemos visto y una que otra cosita de las unidades que han sido fáciles, ¿no es cierto? Hemos hecho hasta con imágenes y todo para que algo les vaya quedando mismo. ¿Sí? Pues quedamos así. Me confirman. Sí, Rodolfo. Por favor. A ver, Freddy. Sí, por favor, doctor. Sobre el tema que mencionó, no le escuché bonito. Para los que tal vez no pudimos dar algún cuestionario, dio algún tema, la verdad no le escuché bonito. Ya, va a haber una pestaña de tarea complementaria. Esa tarea la van a ejecutar para ayudarles en los que han tenido problemas de no presentar alguna tarea o cuestionario por diversos factores, ¿no? Trabajo, luz, internet, lo que sea. Pues esa va a suplir la nota de alguna de esas tareas que ustedes no han podido cumplir. Ya, de preferencia a la que tenga mayor puntaje. ¿Sí? ¿Cuándo le va a colgar el melo? Ya les habilito, si es que avanzo hoy mismo en la unidad 5 les voy a colgar esa pestaña. ¿Sí? Ya les pongo ahí, analizan eso y ahí revisan lo que tienen que ejecutar hasta el día viernes. Listo, doctor, hasta mañana. Muy bien. Igualmente, señores, entonces quedamos así. Mañana seguimos con las últimas presentaciones. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Igualmente a todos.